Muy buenos días, bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Renuevo. Mi nombre es Néstor Carrillo, soy el pastor de la Iglesia Renuevo La Paz y me da mucho gusto poder estar con ustedes un domingo más. Si es la primera vez que te estás conectando con nosotros, déjanos darte la bienvenida. Nos da mucha alegría que estés conectándote con nosotros y espero que Dios pueda hablar a tu vida en esta mañana. Me gustaría compartir algunos anuncios con ustedes. Muchos de ustedes ya conocerán pues las actividades regulares que tenemos y el contenido que estamos subiendo a nuestras redes sociales. Todos los jueves subimos un podcast. Sebastián Corona ha estado dirigiendo este podcast. Está comenzando una nueva temporada que se llama El Amor Es. Así que si todavía no nos sigues, puedes seguirnos en Anchor y en Spotify. Los links están en nuestra página de Facebook. Los sábados estamos también subiendo contenido para niños. Algunos de ustedes ya están familiarizados con lo que es la hora divertida. Cada domingo a las 2 de la tarde estamos subiendo videos para niños. También Sebastián Corona está dirigiendo lo que es Tribu. Así que todos los sábados a las 6 de la tarde hay una transmisión en vivo para jóvenes adultos. Así que no te la pierdas porque la verdad está muy interesante. Y pues todos los domingos, como hoy, estamos subiendo también lo que es nuestro servicio, donde compartimos la palabra de Dios, tomamos un tiempo para adorar juntos y lo hacemos cada domingo a las 10 de la mañana. Y también tenemos un servicio en inglés a las 12 del día. Así que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Está el link en la descripción. Y queremos recordarles que estamos orando por la reapertura de la iglesia. Todavía no hay una fecha específica. Y la razón por la cual no hay una fecha específica es porque depende mucho de cómo va el semáforo COVID. Que actualmente estamos en el nivel 5, que todavía se considera de alto riesgo. A pesar de que se han reactivado algunas actividades dentro de la ciudad, no significa que el virus ya está combatido, que ya no está presente. El virus está presente. De hecho, es muy probable que en esos últimos días o semanas hayas escuchado de más personas cercanas que se han contagiado, que han dado positivo. Así que es bien importante que nos cuidemos y recordar, hermanos, amigos, que para poder reabrir la iglesia tenemos que esperar a que el semáforo baje por lo menos 1 o 2 niveles. Así que de eso va a depender la reapertura de la iglesia. Los invitamos a estar orando, tomen las medidas adecuadas y sigamos las indicaciones. Ya conocemos como iglesia un poco más de cuáles son las regulaciones que debemos seguir al momento de reabrir la iglesia. Así que vamos a comenzar a prepararnos para eso. Pues la iglesia necesita limpieza, necesitamos organizarnos por ministerios, así que probablemente durante esta semana pues algunos de los líderes de los ministerios van a estar comunicándose con ustedes para poder ponernos de acuerdo y cómo comenzar a prepararnos para reabrir la iglesia. Así que estamos en constante comunicación y vamos a estar nosotros también comunicando pues las indicaciones que vamos a estar siguiendo y cómo va a ser el proceso de reapertura de la iglesia. Finalmente queremos agradecer a las personas que han estado ofrendando, la verdad ha sido de bendición y pues ahorita que lo vamos a necesitar vamos a poder invertir en las cosas necesarias para poder reabrir la iglesia, como nos están pidiendo que tengamos ciertos artículos para limpieza, ciertos artículos de higiene, de protección también de las personas que están sirviendo y para las personas que van a estar en la iglesia. Así que vamos a estar implementando algunas medidas necesarias de salud y lo que tenemos ahorita como iglesia, la verdad va a ser de bendición para poder realizar esto con la mejor calidad. Así que gracias por quienes han estado ofrendando para el reino de Dios. Gracias porque lo siguen haciendo. Y una vez más, recordándoles que la cuenta, la información para ofrendas y donaciones está en la descripción del video. Creemos que es algo voluntario, no vamos a forzarte a hacerlo, es algo totalmente voluntario y es una forma de adorar a Dios. Así que te invitamos a hacerlo con ese corazón de adoración. Sin nada más que añadir, pues me gustaría dejarlos con mi hermano Oscar, que nos va a dirigir en un tiempo de alabanza. Hola a todos, bienvenidos sean a un domingo más, a un servicio más en línea de nuestra iglesia Renuevo. Acompáñenos, qué gusto que estés con nosotros y vamos a comenzar a alabar a Dios, vamos a cantar unas canciones y acompáñame a alabar a Dios y recordar lo bueno que es Él y lo maravilloso de sus obras. Pues Padre, gracias te damos por un día más, Señor, un domingo más que nos permites conocerte, Dios, que nos traes tu palabra a nuestras vidas por este medio y ayúdanos a poner en práctica tu palabra para darte gloria, Dios, para servirte y amarte y amar a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Cantamos al Rey, ven a postrarte ante Él, grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor, mira cuán grande es su amor, grandes sus obras, grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera cautivo, cadena rompió. Oh Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras. En las pruebas tú has sido fiel, tú serás hoy y por siempre fiel, grandes tus obras. Yo sé que lo harás otra vez, tu promesa es el sí y el amén, grandes tus obras, grandes tus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera cautivo, cadena rompió. Oh Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras. Aleluya, Dios soberano, aleluya, Dios poderoso, aleluya, Dios grande en poder. Aleluya, Dios soberano, aleluya, Dios poderoso, aleluya, Dios grande en poder, grande en poder. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadena rompió. Oh Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras, grandes tus obras, grandes tus obras. Señor, te damos gracias en este día, Dios. Solo tú eres digno de la adoración, de amarte con todo nuestro corazón. Bendito seas, Padre, gracias. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Hoy
brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón. Cuán grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí por tu perfecto plan. Hoy pertenezco a ti, puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, oh. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, oh. Y una vez y otra vez. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye
rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Sí, yo soy hijo de Dios. Señor, recordamos lo que hiciste con nosotros en la cruz, Señor, por medio de tu sangre. Cómo pagaste el precio de nuestros pecados y ahora somos tus hijos por la fe en ti, Señor, por creer en que tú hiciste tan grande obra, Dios. Ahora podemos correr hacia ti y alabarte por la eternidad, Dios. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor
será en su presencia estaré y cara a cara le veré. Alabaré al Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Hola, ¿qué tal? Iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a un servicio más aquí a la Iglesia Renuevo el día domingo. Como ustedes saben, estamos estudiando cada domingo el Evangelio de Juan y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 18. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si oramos? Oremos. Señor Jesús, gracias porque eres un Dios bueno y un Padre eterno y nos permites estar aquí un domingo más en línea, Señor. Ayúdanos a poder aprender más de tu palabra, ayúdanos a poder aprender más de lo que tú quieres hablarnos y sobre todo poder aplicarlo en nuestras vidas en cada momento, Señor. Guíanos y háblanos en este capítulo para poder también de alguna forma ser de testimonio a las personas acerca de quién eres tú. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Iglesia, como ustedes saben, la semana pasada vimos el capítulo 17 y si tú no lo viste, te invito a que puedas darle una checada aquí a la página de Facebook. Tenemos todos los capítulos y vas a poder ir al día con nosotros, ¿no? Bueno, el día de hoy, en el capítulo 18, vamos a ver un tema muy interesante, ¿no? Y el título de esta predicación y este mensaje es Fidelidad y Traición. ¿Cuál escogerías? Y esto me viene a la mente y quisiera reflejarlo de una manera, ¿no? Todas las personas reaccionan de manera distinta ante cada situación, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son un poco más pacientes al momento de que se les presenta un problema. Hay personas que son un poquito más, pues entran en caos, en conflicto cuando llega un problema a su vida, ¿no? Y lo veo en esto, y lo puedo reflejar en esto en el matrimonio. Sé que el tema de hoy no es el matrimonio, pero puedo ilustrarlo de esta manera. Cuando tú llegas al matrimonio y pasas todo el proceso, ¿no? En el que conoces a aquella persona, pues deciden casarse, ¿no? Ya después de haber pasado pues, todo por un tiempo, ¿no? De conocerse y hacer las cosas bien. Y llegas al altar y lo primero que, bueno, después de muchas cosas que dicen el sacerdote, no me he casado, no sé qué dice, ellos juran amarse de alguna forma ante las cosas buenas y ante las cosas malas, ¿no? Dicen que prometo amarte y respetarte en las buenas y en las malas. Y esa es la manera en que ellos hacen unos votos, ¿no? Unas promesas. Pero la pregunta es, después de estas promesas, cuando las cosas y los momentos difíciles vienen, ¿cómo ellos reaccionan, ¿no? Ellos realmente, y digo ellos porque no estoy casado, las personas que están casadas realmente están reaccionando ante las situaciones de la vida de una manera positiva y son leales y son fieles y son constantes en medio de las situaciones malas, en medio de las circunstancias difíciles.
Y sé que hay muchas relaciones así, ¿no? Por ejemplo, también tenía a un buen amigo que él decía esto, ¿no? Cuando éramos más jóvenes. Me gusta esta muchacha, a él le gustaba una muchacha y decía, cuando yo vea a esta muchacha voy a ir y me le voy a declarar, voy a confesar mi amor y mi aprecio hacia esa muchacha, ¿no? Y llegó la circunstancia, el momento en el que la muchacha llega, y cuando todos esperábamos que él pues se declarara a esta muchacha, ¿no? Éramos adolescentes, él reaccionó de una manera de... no pudo de hacer lo que él había dicho, ¿no? Cumplir aquella cosa que él había dicho. Al contrario, cuando la muchacha se acercaba a él ni siquiera podía hablar, ni siquiera podía decir ninguna palabra. Y todos le decíamos, oye, pero tú habías dicho que ibas a hacer algo y ahora cuando llegó la muchacha no hiciste nada. Entonces él daba una respuesta, ¿no? Entonces, es muy fácil para ti y para mí decir muchas cosas, pero a veces es muy difícil mantener esas cosas que decimos. Y vamos a ver un poco más adelante lo que estoy tratando de decir, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a la Biblia? Vamos a estar estudiando el versículo 1, recuerden, capítulo 18, el versículo 1 al versículo 27. El tema de este mensaje es fidelidad y traición. ¿Cuál escogerías tú? ¿Y qué les parece si empezamos leyendo el versículo 1 al versículo 3? Habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿qué cosas? Pues todo lo que vio y todo lo que dijo en el capítulo 17, ¿no? La oración que él hace al Padre de ser uno, como él es uno, y cómo ruega que sus discípulos puedan también ser uno en unidad en el Espíritu, ¿no? Habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía ese lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Y es interesante ver, ¿no? El principio de lo que viene más adelante para Jesús. Este es el principio del arresto de Jesús y más adelante la crucifixión de Jesús. Pero me encanta el versículo 1. Vamos a poder detallar y poder observar una parte que dice: Jesús iba caminando con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Y ese torrente de Cedrón es un torrente muy, muy famoso. Y es ahí donde depositaban la sangre de los sacrificios que hacían en el templo. Y es interesante que Jesús estaba pasando por este torrente rumbo al lugar donde iba a ser arrestado, para que más adelante Él pueda darse como sacrificio por el pecado del mundo. Es una gran manera de poder ver que Jesús, rumbo a la traición de Judas, rumbo a la traición de que vamos a ver más adelante, Él caminaba con paciencia y con mansedumbre, dispuesto a hacer la obra que el Señor había llamado a su vida. Podemos ver que este famoso torrente, Jesús decide pasar por ahí, y el huerto, en ese huerto, muchos alucinan y dan referencia a que es el huerto de Getsemaní, donde Él siempre se reunía con sus discípulos para orar, para hacer muchas cosas. Y Judas lo acompañaba. Pero lo más interesante es que en esta parte, rumbo al huerto, Judas estaba yendo con Jesús, pero dice la Biblia, podemos ver ahí, que obviamente Judas iba a ser el que le entregaba. Estaba yendo con una compañía de soldados, y la palabra compañía habla de un batallón de soldados. Algunos dicen que eran 1000 soldados, algunos dicen que eran 500 soldados, algunos dicen que eran 200 soldados. Pero no importa cuántos soldados eran, ellos estaban yendo pensando que Jesús iba a responder de una manera.
¿Por qué Judas necesitaría 200, 1500 soldados para ir a arrestar a Jesús? Porque realmente él no conocía a la persona que estaba enfrente de él. Él pensaba que Jesús iba a responder con armas. Él pensaba que Jesús iba a resistir. Pero eso nos muestra que Judas realmente no tenía un conocimiento claro de quién era Jesús, a pesar de que llevaba 3 años caminando con él. Jesús le enseñaba, Jesús le guiaba, Jesús les mostraba constantemente milagros para que puedan creer en él. Y Judas, en su ceguera, necesitó 1500 o 200 soldados para arrestar a Jesús. Y esa es la importancia que tú y yo tenemos que ver aquí de cómo es importante conocer quién es Dios. Cómo es importante conocer quién es nuestro Jesús. Porque la manera en que nosotros vemos a Jesús es la manera en la que su palabra y Él va a impactar nuestras vidas. Si lo vemos como un rey, si lo vemos como un salvador, si lo vemos como un redentor, la manera en que nosotros creemos va a afectar totalmente la manera en la que estamos viviendo. Creo que ellos, me encanta que dice aquí que llevaban linternas y antorchas y armas. Ellos estaban preparando para una opresión, para un ataque y linternas y antorchas porque estaban buscando o estaban preparando para que Jesús se escondiera de ellos. Pero Jesús no se esconde. Jesús siempre es visible. Jesús siempre está ahí para nosotros, y obviamente Él no iba a huir de la realidad y del llamado que Dios le había dado a su vida. Y es loco poder ver que aquí Judas pensaba, y la gente que iba con él, gente judía y gente romana, que Jesús iba a huir de ellos, a esconderse de ellos. Y es la misma idea, es que no conocían a Jesús. Y me encanta porque podemos ver que Jesús sigue firme. Y vamos a ver más adelante que Jesús no se movió. Jesús no dijo, vamos que viene Judas por nosotros, porque Él sabía que Judas iba a venir por Él. Sino Jesús permaneció en el mismo lugar, esperando por cumplir la voluntad del Padre. Y ese es el gran problema de no conocer al Señor. Que el no conocer quién es Dios nos ayuda o nos perjudica en tener una mala perspectiva de quién es Él y de la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas y de la voluntad que Dios quiere para nosotros. Y sé que también puede haber una persona allá afuera o que nos está escuchando que puede pensar que Jesús se esconde, ¿no? Y tiene su linterna y su antorcha tratando de buscar dónde está Jesús. El otro día escuchaba una frase que decía que Dios no me va a juzgar por los errores que he cometido, porque cuando yo necesité a Dios, nunca lo vi aparecer. Y la pregunta es, ¿esa persona lo estaba buscando correctamente? ¿Estaba realmente yendo a buscar a Jesús con la intención correcta, con la perspectiva correcta? Porque la Biblia nos enseña, clama a mí y yo responderé. Jesús siempre responde. Jesús siempre está ahí. Y estos principales sacerdotes y estos principales oficiales romanos no entendían esto. Y es esta idea, ¿no?, de poder no tener un prejuicio de quién es Dios, y tampoco tener creo que la falta de conocimiento de Dios nos ayuda o nos perjudica o nos hace ver a Dios de una manera incorrecta. Judas fue así, los romanos fueron así, los romanos de esta época y los judíos de esta época fueron así. No conocieron a Dios, por lo tanto no le recibieron como Él es. No conocieron quién era Jesús, por lo tanto no le recibieron como Él era. Más adelante vamos a ver que Jesús mismo nos muestra quién es Él y les muestra a ellos quién era Él. Y lo podemos ver en los siguientes versículos. Dice, vamos a leer del 4 al 6.
Pero Jesús, sabiendo todo, recuerden, sabía Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Recuerden, Judas estaba con los oficiales y con los sacerdotes judíos y les dijo: ¿a quién buscan? Ellos le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le iba a entregar. Y cuando les dijo Jesús: yo soy, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Esa es la misma idea. Cuando un delincuente roba algo y sabe que vienen a buscarlo, lo primero que hace este delincuente es correr y esconderse. No sé que ustedes han visto este tipo de videos, ¿no? Cuando una persona comete algo indebido, o por ejemplo roba una bolsa de una mujer, o roba una cartera de una mujer, lo primero que hace esa persona es salir corriendo, porque sabe que si lo agarran va a haber una mala consecuencia para él, porque saben que lo que hizo está mal. Pero no vemos a Jesús corriendo aquí. No vemos a Jesús diciendo: vienen por mí, huyamos, porque Él sabía de antemano lo que iba a pasar. Y Él no dijo: vámonos de aquí, discípulos, porque vienen a arrastrarme. Al contrario, Él se adelantó con ellos y les preguntan: ¿qué pasa? ¿A quién buscan? Y la respuesta de Jesús es... Bueno, ellos contestan: a Jesús de Nazareno. Y esta manera de decirle Jesús Nazareno era una manera despectiva de referirse a Jesús. Es decir, a este hombre, a ese Jesús de Nazaret. Y me encanta que esa manera despectiva, ese nombre despectiva, Jesús lo usa como una corona para él. Dice: yo soy. Ellos iban en busca de Jesús esperando no encontrar resistencia, pero Jesús se adelanta y le dice: aquí estoy. Y me imagino la cara que ellos usaron, o la cara de ellos cuando iban con sus armas y todos decir: buscamos a Jesús de Nazareno. Y Jesús dice: aquí estoy. ¿Por qué hay tanto escándalo? Y cuando Jesús dice: yo soy, la palabra yo soy en el original significa ego, eime, y es una palabra, una frase que da referencia a la divinidad, a la deidad, a Dios mismo. Entonces Jesús ve esto y ellos escuchan el poder de la palabra de Dios, de Jesús, y reconocen quién es Él en un momento, y lo primero que ellos hacen es retroceder y caer al suelo y decir: ¿qué está pasando? Y quiero que puedan tener esta perspectiva en su mente. Ellos iban con armas para aprender a Jesús y meterlo a la cárcel. Y solo la palabra de Jesús, decir yo soy, fue necesaria para que ellos cayeran al piso. Jesús no necesitó esconderse. Él siempre fue visible para que ellos pudieran verlo. Y así es Jesús como nosotros. Él no se esconde de nosotros, así como muchas veces la sociedad o muchos pueden intentar hacernos creer, o nosotros mismos podemos creer. Él siempre está visible. La pregunta es: ¿cómo tú lo estás buscando? ¿Como un delincuente? ¿Como alguien que nunca estuvo ahí? ¿Como un Dios lejano? ¿Como alguien que solo te da cosas y solo estás tú ahí para recibir de Él? ¿O como un rey? Y la verdad, no importa cuál es la manera en que tú buscas al Señor, Jesús siempre está dispuesto a mostrarnos quién es Él. Y lo vemos, van a buscar a Jesús con una mala perspectiva, y Jesús se les muestra como realmente quién es Él, como realmente Él es, como Dios Padre, libertador.
Y es la manera en que Él quiere mostrarnos a nosotros. Y te repito, cómo tú estás buscando a Jesús, cómo tú estás viendo a Jesús, como un delincuente, como un Dios lejano, como alguien que cumple tus caprichos, o como un rey, como un Padre eterno. Y sea cual sea la manera en que tú y yo estamos buscando a Jesús, créeme, Jesús siempre se va a tomar el tiempo de mostrarnos quién es Él. Solo tenemos que acercarnos. Y aquí los discípulos, Judas, los oficiales romanos y la élite religiosa judía que estaba persiguiendo a Jesús pudieron darse cuenta de quién era Él. Yo soy. Y la palabra yo soy, el enunciado yo soy, lo podemos ver en muchos capítulos de la Biblia. Les voy a decir algunos y no los vamos a buscar por el tiempo, pero me gustaría que ustedes puedan anotarlos y en su momento ir a buscarlos. Lo vemos en el Antiguo Testamento. En Éxodo 3:14, y en el Nuevo Testamento en este versículo, y podemos encontrarlo en Juan 8:5, y sé que hay muchas más que ustedes pueden darse la tarea de buscar. Porque Jesús está ahí. Jesús no se detiene. Y Él se toma el tiempo de decirnos que Él es Dios y que Él quiere acercarse a nosotros. Él no huye de la realidad de lo que va a pasar en su vida. Él no se esconde. Y lo podemos ver más adelante. Él se da voluntariamente para ser aprendido. Él se queda en el mismo lugar para decir, aquí estoy, hagan lo que tengan que hacer. Y por eso dice, ¿a quién buscan? A Jesús, el Nazareno, aquí estoy, yo soy. Y vamos a ver más adelante cómo Él se entrega voluntariamente preso, ¿no? ¿Por qué digo voluntariamente preso? Porque pudo huir. Pero dice, aquí estoy. Se quedó con sus discípulos para enfrentar lo que venía. Y dice, volvió pues a preguntarles, porque recuerden que se cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles Jesús, ¿a quién buscan? Y ellos respondieron, a Jesús Nazareno. La misma oración despectiva. Y Jesús responde, les he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen ir a ellos, a sus discípulos. Jesús se seguía preocupando por sus discípulos. Él estaba dispuesto a entregarse por su llamado. Jesús no evadió su realidad. Estuvo dispuesto a dar su vida por sus amigos. Por eso les dijo, aquí estoy yo, dejen ir a ellos. Y lo hace por dos razones. Para evitar un conflicto y sobre todo para protegerlos como Él lo había dicho al Padre, ¿no? Recuerden la anterior oración en Juan 17:12 dice que Él los va a dar su vida por ellos, que Él los va a proteger como el Padre se los ha encargado. Y me encanta que dice, dejen ir a ellos. Y todo esto para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, probablemente el líder de los 12, bueno, en este caso, sí, de los 12, porque Judas seguía ahí, que tenía una espada, la desenvainó e hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote. Y le cortó la oreja derecha, bueno, esta es la izquierda, la derecha, le cortó la oreja derecha. Y el siervo, aquí Juan nos da el nombre del siervo que se llamaba Malco. Si quieres ponerle así a tu hijo, no te lo recomiendo. No creo que sea bueno en esta época, porque no hay ninguna persona, o tal vez yo no conozco ninguna persona que se llame Malco, pero bueno, allá tú. Entonces, Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro sacó la espada, cortó la oreja, y Jesús lo instruye y le dice, ¿qué? Mete tu espada, ¿acaso no he de cumplir la voluntad del Padre? Y la reacción de Pedro nos muestra una triste mal representación del carácter de Jesús. ¿Por qué? Realmente no estaba entendiendo la misión del Señor.
Tal vez era la manera de mostrarle a Jesús lo que ya le había prometido, ¿no? Que nunca lo negaría y que nunca lo dejaría y que él siempre estaría ahí. Pero sin embargo, esa no era la actitud correcta ante la situación, ¿no? Y Jesús se lo muestra. Pero ¿sabes qué me encanta más de todo esto que estamos viendo? Hay algo que me sorprende. Que Jesús siempre está dispuesto a solucionar nuestros problemas. Jesús siempre está ahí para solucionar cuando nosotros metemos la pata. ¿Y por qué digo eso, no? Porque otros evangelios nos muestran que Jesús hace que Pedro meta la espada y restaura la oreja de Malco. Y quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces tú has hecho algo en el que has necesitado que Dios, Jesús, restaure? Puede ser una relación, puede ser una situación en la que te metiste en problemas, algo que hiciste mal. Entonces podemos ver que Jesús sigue obrando en la vida aquí en este caso de Pedro, pero sigue obrando en nuestras vidas, aun cuando nosotros no se lo pedimos. Y más adelante podemos ver que Malco se convirtió en seguidor de Jesús. En la Biblia podemos encontrar esta historia. Pero quiero animar a esto, ¿no? No sé cuál es la situación en la que estés pasando, no sé si fue una situación en la que estás involucrado por algo que tú hiciste mal, o simplemente necesitas que Jesús haga un milagro en tu vida o te muestre que está ahí. Y quiero decirte, Jesús siempre, siempre, siempre va a estar ahí. Jesús siempre va a estar para nuestras necesidades. Jesús siempre va a entrar en la acción y siempre está en la obra para poder de alguna forma restaurar nuestras vidas. Y no solo nuestras vidas, sino la vida de las personas que amamos. Y ese es el ánimo, te animo. Así como Jesús restauró la oreja del buen Malco y estuvo dispuesto a sufrir la copa que había de beber, la voluntad del Padre por amor a nosotros. Así Jesús está dispuesto para restaurar nuestras vidas. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es acercarnos a Él y decir: Señor, aquí estoy. Y sé que en medio de esta cuarentena pueden haber muchas luchas, muchas batallas. Pero el ánimo es: ven a Jesús. Jesús se restaura, Jesús limpia, Jesús llena, Jesús da esperanza, sobre todo da amor. Aun cuando nosotros no se lo pedimos. Y si Jesús está ahí, ¿por qué no ir a correr hacia Él? Y decirle: Señor, aquí estoy. Y podemos ver más adelante que Jesús estuvo dispuesto a soportar un juicio, a soportar un oprobio, a soportar un momento difícil por amor a nosotros. Y ese es el principio del camino hacia la crucifixión. Y vamos a leer el versículo 13, el versículo 27 y vamos a ver un poco más adelante lo que queremos decir. Dice, versículo 13, versículo 17. Entonces, versículo 12. La compañía de soldados, recuerden, algunos dicen son 100, 200, 500 o 1000. La compañía de soldados, el tribuno, los judíos, los alguaciles romanos, prendieron a Jesús y le ataron. ¿Por qué le ataron? O sea, ellos seguían viendo a Jesús como un delincuente, como un problema, como alguien, como si Jesús estuviera dispuesto a escapar. Si no escapó antes, no lo iba a hacer ahorita. Pero tenían una mala perspectiva de Jesús. Entonces lo ataron y le llevaron primeramente con Anás, porque era suegro de Caifás,
y era el sumo sacerdote de aquel año. Es interesante ver esto, ¿no? Anás, el nombre de Anás significa clemente y misericordioso. Era el poderoso en Jerusalén, era aquel que tenía poder en Jerusalén. Le llevaron con Jesús y me encanta, vamos a seguir leyendo. También fueron Caifás. Caifás era el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. O sea, Caifás aquí, en Juan 11, si no me equivoco, había de alguna manera profetizado la muerte de Jesús. Dijo, conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Y la palabra convenir era a un beneficio, quiere decir un beneficio para el pueblo. Y no solo para el pueblo, porque el sacrificio de Jesús, en Hebreos más adelante dice que nos convenía tal sumo sacerdote, nos convenía tal sacrificio, tal obra redentora, porque gracias al sacrificio de Jesús, tú y yo podemos tener vida eterna y esperanza eterna cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y aquí lo podemos ver, Caifás les decía, y le seguían, versículo 15, y le seguían a Jesús de los 12, 11, porque Judas ya sabemos que le había entregado, le seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Ahorita vamos a ver quién era ese discípulo. Y ese discípulo era un conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Este otro discípulo que vemos aquí en Juan, pues era el mismo Juan, porque se dice y se cree que Juan tenía un vínculo con la familia sacerdotal. Entonces él pudo entrar al patio de donde Jesús iba a ser enjuiciado. Y Pedro no pudo entrar, pero Juan más adelante, vamos a seguir leyendo, habló con la portera para poder hacer que Pedro pudiera entrar al lugar donde Jesús iba a ser juzgado. Entonces, sigamos leyendo. Mas Pedro estaba fuera de la puerta. Entonces salió pues el discípulo que era conocido por el sumo sacerdote y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. Las influencias, ¿no?, de este buen Juan. Entonces vemos que de los 11 discípulos solo habían, ¿cuántos? 2 con Jesús. Judas sabíamos qué había pasado con él. Vamos a seguir leyendo. Y después vamos a hablar un poco más de esto, ¿no? Entonces, entra Pedro y la criada de la portera le dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él, no lo soy. En esta parte podemos ver el juicio y la traición. Por eso quisimos ponerle este nombre. Aquel discípulo que minutos u horas atrás había cortado la oreja de una persona para defender a Jesús, ahorita lo estaba negando. Por eso la ilustración al principio. ¿Cómo respondemos ante las circunstancias de nuestras vidas? Sí, Jesús, no te voy a negar, yo voy a ir contigo donde tú vayas. Saco mi espada, le corto la oreja para poder defenderte. Pero al momento en el que sabía y veía a Pedro que no había escapatoria para Jesús, entre comillas, y que él estaba en peligro, lo negó. Sigamos leyendo. Entonces la criada negó a Pedro. Le preguntó a Pedro, ¿no eres tú de los seguidores de Jesús? Y Pedro que dijo, no lo soy. Sigamos leyendo versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también ellos, Pedro y el otro discípulo, estaban de pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado a la sinagoga y el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Primero podemos ver algo.
Y quiero dar énfasis en esto, ¿no? Habían 11 discípulos y muchas veces atacamos mucho a Pedro, ¿no? Es que él lo negó una vez. Y lo negó 3 veces, vamos a seguir leyendo. Pero la pregunta es, ¿dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban los otros 9? Sí, si mis recuerdos son correctos. Los otros 9 discípulos, ¿dónde estaban? ¿Por qué no siguieron a Jesús? Y esto podemos relacionarlo con nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Estamos dispuestos a ir con Jesús aún en medio de las circunstancias difíciles? ¿Estamos dispuestos a sufrir? ¿O realmente cuando las cosas se ponen difíciles, cuando viene la oposición, cuando viene el hambre, cuando viene la tristeza, cuando viene la desilusión, decimos, no conozco a Jesús, no soy parte de Él? Porque tras la adversidad es fácil negar a Jesús para aquellos que son temerosos, para aquellos que no tienen una fe estable, una fe firme. La pregunta es, ¿dónde está su fe? Y te soy sincero, muchas veces a lo largo de mi vida yo he negado a Jesús. Con mi boca lo menciono, pero con mis acciones no lo reflejo. Pero aún en medio de todo esto, Jesús está ahí dispuesto para mostrarme quién es Él, para amarme, para restaurarme, para limpiarme. Porque Él no es un padre que aun cuando yo le fallo me dice, vete, no quiero verte más, me negaste, Sebastián. Él es un padre que aun cuando yo le fallo, siempre está esperando por mi regreso. Aun cuando yo me alejo, siempre está esperando para cuando yo decida regresar. Porque Él está ahí, Él nunca se alejó, Él nunca se ha alejado de la humanidad. Él dio su vida en la cruz para el pecado del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún tú y yo siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La pregunta es, en este momento de nuestras vidas, ¿estamos caminando con Jesús en medio de las tempestades, en medio de las dificultades, en medio de las bendiciones? ¿O estamos como una montaña rusa? A veces sí, a veces no. O un rotundo no. Un rotundo no quiero saber nada de ti, Señor. No lo sé. Pero que sea cual sea en el estado en el que te encuentres, quiero que podamos observar y puedas observar que Jesús estuvo dispuesto a soportar juicio, traición y negación por su amor y fidelidad hacia nosotros y hacia el Padre. Y vamos a ver más adelante cómo le va en el juicio. Recuerden, le pregunta el sumo sacerdote a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, y Jesús le dice, hey, yo no he ocultado nada de lo que he hecho, yo no he ocultado nada de lo que he hablado, todo lo he hecho a la voz de toda la sinagoga y de todos los judíos que me han escuchado. Pregúntale a ellos. Entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Es lo que dice Jesús. Pregúntale a los que han oído, a los que yo les he hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Entonces Jesús le responde. Versículo 21, ellos saben lo que yo he dicho, versículo 22. Entonces Jesús, habiendo dicho eso, uno de los alguaciles, de los que estaban ahí, dio una bofetada a Jesús y les dijo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Me encanta la respuesta de Jesús, la mansedumbre de Jesús. Si yo he hablado mal, testifícame en qué lo he hecho. Y si bien no es así, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas?
Entonces Anás le envió atado a Caifás al sumo sacerdote. Y me encanta esta parte de Jesús. Si seamos sinceros, si ese alguacil nos hubiera golpeado a ti o a mí, tal vez tú y yo habíamos reaccionado de una manera diferente, ¿no? Es como, ¡hey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me golpeas? Pero Jesús fue, ¿qué hice mal? Si hice mal, muéstrame. Si no, ¿por qué hiciste esto? Y muchas veces hay ese tipo de personas que actúan como este alguacil, hacia Jesús. Son bélicos hacia lo que tiene que ver con el Señor, son bélicos hacia lo que tiene que ver con Jesús. Pero Jesús sigue estando ahí, dispuesto a amar y perdonar y responder con mansedumbre. Tú tal vez, si tú eres ese tipo de personas, hey, Jesús sigue estando ahí, ven y conócele, ven y acércate, ven y ve quién es Él, y deja que su amor y su esperanza y su palabra transformen tu vida, así como lo ha hecho con muchos de nosotros. Y me encanta que en medio de este juicio, en medio de esta traición, Jesús sigue siendo fiel a su llamado, fiel al llamado que Dios le ha dado. Y no podemos ver un poco en lo que el otro discípulo, Juan, que estaba ahí, porque la Biblia nos menciona qué estaba haciendo, pero podemos deducir que él seguía ahí firme y fiel con Jesús, fiel hacia lo que Jesús estaba llamando. Y más adelante sabemos que Juan, este discípulo, estuvo dispuesto a morir por Cristo. Sigamos leyendo, porque no se queda ahí. Versículo 25-27 dice: estaba pues Pedro, otra vez nuestro amigo Pedro, en pie, calentándose porque había frío, y le dijeron otra vez: ¿no eres tú de sus discípulos? Entonces él respondió y le dijo: no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Siendo como, realmente en serio, yo te vi ahí. Entonces Pedro le negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Jesús volviendo a experimentar la traición de aquellos que de alguna manera dijeron que lo amaban. Pedro lo volvió a traicionar. Y la tercera vez que Pedro lo niega, el Mateo 26-74 nos cuenta y nos dice que no lo negó como no soy, lo negó con maldiciones y con palabras no tan apropiadas. Y esto me deja mucho que pensar, ¿no? Me muestra como ¿cuántas veces tú y yo hemos sido como Pedro? No hemos tanto negado a Jesús 1, 2, 3 veces, sino hemos negado como 100 veces o más. Y Jesús, aún en medio de todo eso, porque Jesús ya sabía, le había dicho en capítulos anteriores a Pedro: hey, tú me vas a negar antes de que cante el gallo. Y Pedro dijo como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y aquí se cumple la palabra de Jesús. Pero aún cuando Jesús sabía que Pedro le iba a negar, Jesús decidió ir a la cruz por él. Aún cuando Jesús sabía que tú y yo íbamos a negarlo con nuestras acciones, Jesús decidió ir a la cruz por nosotros. Porque Jesús no es como nosotros. Jesús es un Dios amoroso y un Dios que está dispuesto a perdonarnos. Su amor es sin condición. Pero esto no debe animarnos a seguir haciendo lo mismo y seguir negando a Jesús con la manera en la que vivimos. Al contrario, nos debe motivar a de alguna forma a buscar agradar a Dios y guardar sus mandamientos, no para salvación, simplemente por amor a Él y su sacrificio. Y quiero que puedas tener esto en mente y que puedas pensar cuántas cosas has hecho
que han negado a Jesús y lo que Jesús ha hecho en tu vida? Bueno, y si tú me estás escuchando esto y no eres una persona que se considera un fiel seguidor de Cristo, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces, y cómo es tu vida ahora, cuántas veces has hecho cosas que no agradan al Señor? Constantemente lo hacemos, ¿no? Pero aún con eso Jesús nos sigue amando y está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a limpiarnos. Sí, la Biblia en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque Jesús es fiel al llamado que el Señor le había dado a su vida. Aún en medio de la multitud, aún en medio del prejuicio, aún en medio del dolor, aún en medio de la injusticia, Jesús estaba dispuesto a morir por ti y por mí. Aún en medio de la traición, Él seguía siendo fiel. Tú y yo no lo somos. Pedro no lo fue. Juan probablemente permaneció fiel con Jesús hasta el final, perdón. Judas no lo fue, lo traicionó. La pregunta es, ¿quién eres tú? ¿En qué posición estás? ¿Estás dispuesto a vivir con Cristo estar dispuesto a soportar lo que venga? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Como un delincuente? ¿O como un rey? Sea cual sea la manera en que lo ves, Jesús está dispuesto siempre demostrarnos quién realmente es Él, como un Dios amoroso, como un Padre eterno, como un Dios de consolación. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es acercarnos y decirle, Señor, aquí está mi vida. Porque Jesús estaba soportando esto para poder ir a la cruz, para tomar en la cruz nuestros pecados, el acta de decretos que había en nuestra contra y clavarla ahí. Y por medio de la fe tú y yo tener paz para con Dios y ser justificados delante del Padre a través del sacrificio de Jesús. Para que todo aquel que crea en Jesucristo tenga vida eterna y no se pierda. Y ese es el ánimo. Aquí Judas y Pedro traicionaron a Jesús y los 9 discípulos lo dejaron solo. Pero aún así Jesús siguió fiel al llamado y dispuesto a cumplir la voluntad del Padre por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Simplemente es empezar a ver a Jesús como un rey y permanecer en su verdad. Y si no tienes una relación con Dios, si estás escuchando esto y dices, yo no estoy tan cercano al Señor, o simplemente estás lejos, ese es el ánimo. Ven y conoce quién es Dios, ven y conoce la verdadera plenitud en Cristo. Y vas a ver que Jesús no nos deja, Jesús no decepciona, Jesús llena, Jesús da plenitud. Porque Jesús siempre está dispuesto a mostrarnos quién es Él realmente y limpiar nuestras vidas y llenarnos y guiarnos hacia lo que el Padre ha llamado, que es conocerle y sobre todo darnos esperanza eterna. La pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús hacia la cruz o negarlo en medio del proceso? O simplemente no acercarte y conocerle. Oremos. Señor Jesús, gracias porque eres un Dios bueno y un Padre eterno, y porque nos enseñas que aun cuando fue duro, tú seguiste fiel a tu llamado. Aun cuando los que más decían amarte te traicionaron, tú seguiste amándolos hasta el fin, Señor. Ayúdanos a poder permanecer en ti y poder verte como un rey, un Padre eterno, Señor. Y poder reflejar a las personas quién eres tú y sobre todo qué es lo que tú quieres de ellos, Señor. Lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Oramos sabiendo que escuchas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.